Bienvenidos a La Silla Vacía. Yo soy Daniel Pacheco, editor general. Aquí hacemos periodismo independiente sobre la política y el poder en Colombia. Un saludo a toda la gente que nos ve en televisión por Canal 1 y en el YouTube de La Silla Vacía. Hoy empezamos entrevistas con precandidatos presidenciales. El primero en pasar por acá se llama Daniel Quintero Calle. Estamos desde la redacción. Daniel Quintero fue alcalde de Medellín, fue viceministro TIC en el gobierno de Juan Manuel Santos, ha sido candidato de varios partidos y ahora es precandidato del Pacto Histórico. ¿Qué más, Daniel? ¿Cómo va? Daniel, ¿qué más? Un saludo, ¿cómo estás? Mucho gusto. ¿Qué más? Muy bien, trabajando bastante. ¿Precandidato de qué partido? Del pacto histórico esperamos que el Consejo Nacional Electoral no le ponga trabas a la creación del partido, pero si no hay problemas, seré candidato del pacto histórico. Y entonces, y aquí como una aclaración, usted es el primer precandidato que empezamos a entrevistar. Esta fue como una decisión que tomó tiempo, porque una vez uno abre esas puertas, se acaban las entrevistas a cualquier otra persona porque hay 70, 80, 100 precandidatos. Decidimos empezar con los precandidatos que tienen procesos de selección ya andando, como ustedes, los del Pacto Histórico, con algunas complejidades. También están entre esos los del Centro Democrático que estarán pasando por aquí y los de exmandatarios regionales que también tienen un mecanismo. El mecanismo del pacto, pues que estaba más claro hace unos días, ahora está cada vez menos claro. ¿Qué es lo último que sabemos de esto? Está como enredado el tema, pero yo estoy listo para ir a cualquier escenario, ya sea la consulta popular que en principio estaba planteada para el 26 de octubre. Es posible que se acepte una extensión o una fecha diferente, sería el Sí. 23 de noviembre. La consulta. No hay problema. Digamos, yo estoy listo para ir a consulta el 26 de octubre o para ir a consulta el 23 de noviembre. Hay otros que están planteando una encuesta, tampoco hay problema. Sé que ir a encuesta, estamos listos para ir a encuesta. Y algunos dicen que vayamos mejor a marzo, tampoco hay problema, estamos listos para ir a marzo. Yo creo que si uno quiere ser presidente, tiene que estar listo para ganar todos los procesos electorales. A mí me dijeron en principio, no se meta a la consulta del pacto, usted está perdiendo 40 puntos contra A ver, 10. entonces, aterricemos Y de ahora una. sí me metí, mira que las cosas han cambiado y ahora A estamos. la gente que no está necesariamente siempre conectada con la política. Entonces, el pacto histórico, que es la sombrilla, que todavía no es un partido unificado, ahí hay todo un lío específico del presidente Gustavo Petro y de la izquierda colombiana. Entonces, ahí la idea es hacer como una primera depuración con los candidatos de izquierda, donde usted, a instancias como del presidente Petro, está participando ahí. Luego, si se hace esa consulta en noviembre, en octubre, cuando sea, o esa encuesta, ese ganador iría a otra consulta interpartidista en marzo con lo que se llama el Frente Amplio, ¿cierto? Ahí quienes estarían, Roy, de pronto, Luis Gilberto Murillo. Sí, a ver, lo que tenemos pensado, lo que se ha estructurado es que el pacto histórico, que fue precisamente el movimiento que permitió elegir al presidente Petro, primer presidente de izquierdas en el país, pues haga una consulta inicial. En esa participaríamos, en teoría, los que fundamos el pacto histórico. Ha habido esfuerzos de que este sea un pacto pequeño. Yo he abogado porque este sea un pacto grande, que sea un pacto que incluya a todos los que hicimos parte de esto. Los, digamos, más de izquierda, los liberales, los independientes, eh, y pues algunos aceptaron ese llamado y vamos a ir a octubre. Luego el Frente Amplio para mí debe ser una apuesta que nos permita ganar en primera vuelta. Y en ese orden de ideas, en el Frente Amplio tenemos que ser capaces de convocar a los Verdes, a Claudia López, ojalá a los liberales. El Partido Liberal en teoría es un partido de ¿Se le izquierdas, gustaría eso enfrentarse dice con Claudia en el Frente Amplio? en el Frente Amplio. Me gustaría recoger todos esos sectores y que ahí ese Frente Amplio eh, conduzca a un candidato que permita ganar en primera vuelta, el cambio en primera, como en su momento dijimos. Que por lo que terminó sancionado en la Procuraduría Estamos en otra instancia, vamos a ver si la ganamos, pero sí, en principio. por hacer política mientras era alcalde de Medellín. Ahorita hablamos como de su alcaldía, hablamos de usted. Hablemos de usted y de sus comienzos tempranos. Creo que usted es un político interesante que empezó a hacer política aquí en Bogotá. Aquí lo tengo con el Partido del Tomate. Bueno, ahí después saltó a Cámara Partido Liberal, Partido del Tomate. Realmente yo arranco antes. Ahí está con Upegui, está vintage, esa foto, o sea, Partido del Tomate
ahorita hablamos de Partido Liberal, Partido del Tomate, concejal, candidato a concejal del Partido Conservador. Sí, yo De esa no encontré fotos, esa sí se me... en ese tiempo no habían celulares, ¿Ese fue el primero? eso fue la primera. Ah, bueno, entonces empecemos con lo primero. Yo Cuando era Godo. cuando era godo, realmente pues eran tiempos donde no era que hubiese muchos partidos y en Antioquia tampoco muchas alternativas. Eh, yo vengo de una familia conservadora. Dije, creí que podía hacer una gran transformación desde ahí, desde donde fuera. Yo siempre he creído que donde lo pongan a uno no es capaz. Y arranqué la campaña más hermosa que yo he hecho en mi vida. Y es que con alcancías empecé a recoger monedas en la calle buscando. Era una alcancía azul. No Sí, encontré la foto, pero lo tenemos en un perfil suyo que tenemos en la silla. sí, esa alcancía, yo me fui a la calle a recoger monedas Sí, para que fuera la gente la que financiara la campaña bajo una idea, una tesis, y es que si la gente financia la campaña y no se la debes a empresarios, no se la debes a políticos, a mafias, entonces vas a poder hacer un gobierno independiente. sí. Yo estaba medio perdido por estar en el ¿Cuántos años tenía usted? yo tenía como 24, 25 ¿Qué años, estudió? ingeniería electrónica Aquí en Bogotá, en Medellín, en Medellín. ¿En dónde? en la Universidad de Antioquia terminé. Yo empecé en la Nacional Química, Ajá. pero me tocó retirarme por hambre. Yo entré muy temprano, yo entré a los 14 años a la universidad. Mi mamá murió, me tocó retirarme, en principio por hambre, luego me presenté a la Antioquia, no pude estudiar porque no tuve plata para la matrícula. Y por eso cuando fui alcalde creé la matrícula cero, que luego se convirtió en una política nacional, y lo que busca es que nadie se retire de estudiar por falta de plata. Pero volviendo, Candidato, concejal Godo, entonces, bueno, alcancía. me sacó del tema de... Sí, 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 perdón. Pero esa idea de que eh, la independencia en la financiación garantiza también la independencia en el gobierno me ha acompañado durante todo mi proceso político. Entonces yo nunca he dejado Ahí financiar mis tengo campañas. peros, pero me los guardo para No, cuando lleguemos ahí. No, sí, pero siga. yo nunca he dejado financiar mis campañas de actores ni empresariales ni actores políticos. Y eso me ha dado independencia. Y por eso cuando fui alcalde de Medellín, cuando iba a poner la demanda de Hidroituango, la más grande que cualquier alcalde haya impuesto en Colombia y que haya recuperado plata de verdad, no hubo nadie que me pudiera llamar a decirme, oiga, no puede poner esa demanda porque nosotros los empresarios lo financiamos o nosotros los políticos lo escogimos a usted, entonces usted no puede hacer A o B. Yo siempre he hecho lo que he creído que hay que hacer, independiente de las presiones que tenga. Por el contrario, cuando me presionan para un lado, más duro me paro y más avanzo Pero en sentido contrario. sigamos por esta búsqueda ideológica que ha tenido bandazos, pero pues es parte de la juventud. O sea, en general los jóvenes empiezan siendo comunistas y después se vuelven godos. Usted comenzó siendo godo y ahora, En Antioquia se inicia siendo conservador ¿y cómo se termina? eh, y se termina entrando en razón, porque eh, yo me formé como ingeniero mm, y no tenía formación política en principio. eh, Construyendo y entendiendo la política ya en mis inicios, fui construyendo un camino propio y ahí arrancó algo que llamamos Piensa Verde, era un movimiento ambientalista que buscaba sembrar árboles por un deseo, lo llamábamos, hicimos jornadas multitudinarias de siembra en el país y en el mundo, porque tuvimos jornadas mundiales. Y después de eso, entonces quedamos el Partido del Tomate. Ahí sí es esa foto que mostré. Ajá, que era tirarle como tomates a Era más que los eso, carteles. era más que eso. Era en esa misma línea de la independencia, pero decirle a los jóvenes, todavía muy joven yo, le decíamos a los jóvenes, tómate la política. Y creamos un movimiento, en principio era un movimiento clandestino que protestaba contra los símbolos de la minería ilegal y de la minería en Colombia, en Santurbán, por ejemplo, contra el gobierno Santos, contra el gobierno, contra Ordóñez, contra el Consejo Nacional Electoral, etcétera. Y hay un momento donde el Partido del Tomate empieza a convertirse en movimiento político que es frustrado por el Consejo Nacional Electoral. Después se vuelve usted entonces liberal y se lanza a la cámara. Sí, cuando el Consejo Nacional Electoral le impide al Partido del Tomate participar como hoy está intentando eh, impedir que el pacto histórico sea movimiento, sea partido, eh, ocurre un par de sucesos que pues serían muy largos de contar en este espacio, que me terminan llevando al Partido Liberal. Yo aspiro por el Partido Liberal
gano la elección a pesar de que en el conteo dice que no. Yo presento las pruebas, se las entrego a un candidato que estaba también en la disputa, quedamos muy pegaditos. Decido no impugnar yo, impugna mi compañero. Mi compañero con esas pruebas de fraude logra la curul. Ajá. Pero para ese momento yo ya era... ¿Quién es ese para preguntarle? No, se murió. Pipe Villamizar, un candidato liberal. Muere, él logra la curul Ajá. con esas pruebas y, y pues yo ya para ese momento era viceministro de Santos y fui viceministro de Tecnologías de la Información. Previamente fui Con director de David Impulsa. Luna. Sí, primero director de Impulsa en el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo y luego viceministro de las TIC con David Luna. ¿Y quién lo engancha a usted con el gobierno? Ahí es donde está la historia que me llevó al Partido Liberal. Resulta que mm, recién le quitan la personería o la posibilidad de tener personería al Partido del Tomate, de participar en el Consejo Nacional Electoral. Hay una crisis, acaban de tumbar al presidente Petro. Era el año, no sé, 2013, 2014, no recuerdo bien, De la alcaldía de Bogotá. de la alcaldía de Bogotá. Lo suspendieron. Y Petro cita al Palacio del Líbano a todos los movimientos en ese momento de alguna manera relevantes en el país y nos invitó a nosotros, el Partido del Tomate. Y yo escuché al entonces alcalde Petro decir, Santos me engañó. Santos, que me había dicho que no se iba a quedar con la alcaldía de Bogotá, quiere quedarse con la alcaldía. Porque había nombrado a Rafael Pardo. Había nombrado a Rafael Pardo. Y entonces dijo una frase en su momento que a mí me atemorizó, porque yo soy un defensor de la paz. Dijo, Santos no sabe que con esto está tumbando la paz. Porque ¿qué movimiento guerrillero va a querer hacer la paz si la primera persona que logra una posición relevante, en este caso él, que venía del movimiento guerrillero, la institucionalidad lo tumba con una trampa? Pero me perdí. Esto va a llegar a que usted termina en el gobierno Santos. En el Partido Liberal y en el gobierno Santos. Ajá. Entonces resulta que yo le he hecho un cuento en ese tiempo. Yo me acabo de leer un libro de Mandela y Mandela, escrito por el equipo de rugby de, de Sudáfrica, Invictus. Invictus. Pero no sé si el libro se llamaba así, creo que no. El tal es que la historia es que el rugby era tremendamente detestado por la mayoría negra en Sudáfrica y cuando llega Mandela, Mandela no solo mantiene a su equipo de defensa o de protección blanco, sino que empieza a proteger al equipo de rugby y no solo eso, sino que el día de la inauguración del partido más importante de rugby sale Mandela con la cachucha que decía coach, o sea, técnico, y la gente estaba, pero ¿por qué está haciendo eso Mandela? Eh, y entonces empieza a caminar hacia el centro de la cancha Mandela, la historia es más larga, y el estadio lleno de blancos, obviamente los negros no iban al estadio, porque odiaban el rugby. Cuando Sudáfrica perdía un partido, había celebración en Sudáfrica, y el que está escribiendo el libro, el técnico, también dice, pero ¿por qué está haciendo Mandela eso? Y cuando empieza a caminar Mandela por la mitad de la cancha, o por la cancha, para llegar a la mitad y dar el saque de honor, un uno de los espectadores blancos dice, Mandela, Mandela, our president. Mandela, Mandela, nuestro presidente. Ujú. Otro empieza a decir lo mismo, otro empieza a decir lo mismo y de pronto ya no son 2, 3, 10, sino todo el estadio gigante diciendo, Mandela, Mandela, nuestro presidente. Y en ese momento, el técnico blanco del equipo de Sudáfrica que escribe el libro dice, en ese momento entendí por qué Mandela había hecho todo eso. Porque la única forma de que pudiéramos tener un país con seguridad, con derechos para los negros, era si Sudáfrica era una sola Sudáfrica. Y si Mandela era también el presidente de los blancos, no solo de los negros. Y eso a mí me impactó tanto que yo le conté la historia a una persona que conocía a otra, que conocía a otra y que terminó permitiendo que yo le contara esta historia a Santos. Y con una propuesta, era que Santos saliera con un pañuelo blanco desde la casa de Nariño, atravesara sin seguridad la Plaza de Bolívar, atestada de personas con Petro en el balcón, y que en principio gritaban Ajá. fuera Santos y gritaban todas esas cosas, y él fuera con un pañuelito blanco en señal de que él era el presidente de todos, de los unos y de los otros, llegara
a la Palacio de Líbano y le dijera a Petro, alcalde, yo no sé si está en mis manos, pero voy a hacer lo que sea posible para que usted vuelva a su cargo. Bueno, no lo hizo, pero entonces terminó usted La, contratada. la seguridad no lo dejó hacerlo, lo iba a hacer esa noche, pero esa noche llamó a Petro y le dijo más o menos las mismas palabras. Y después de eso, entonces Santos me llama a mí 2, 3 días después y me dice, oiga, supe que a usted no lo dejaron participar en estas elecciones, pero yo necesito gente que se la juegue tanto por la paz como usted. ¿Por qué no aspira por el Partido Liberal? Ok, Y ahí termino yo metido en el Partido Liberal. ok. Yo voy a hacer aquí como un salto de esta Y como luego, obviamente, no solo en el Partido Liberal, sino en el gobierno Santos. de esta saga y de como esta historia fundacional que usted cuenta, un poco a la realidad de la política, pero usted es un político que combina dos vainas que son difíciles, que son como los símbolos, la capacidad de comunicación y también las alianzas políticas, ¿cierto? Y lo que hay detrás. Estas son algunas de las que usted tuvo en Medellín. Entonces, Julián Bedoya, el excongresista del Partido Liberal, que está metido en un lío porque falsificó el título. Carlos Trujillo, un senador del Partido Conservador de Itagüí, muy poderoso en este gobierno, uno de los aliados del partido, del pacto histórico y del presidente Petro, los dos con grandes participaciones burocráticas en su alcaldía. Y también estaba por ahí Luis Pérez, que fue gobernador. ¿Cuántas veces fue gobernador, Lupe? Ahí están. Como yo me elegí independiente, entonces han tratado de ponerme todos los jefes posibles, porque no hay nadie que me pueda reclamar. Pero entonces le pregunto, toda esta independencia que usted dice tener de haber llegado como a sus campañas sin el apoyo de estos grupos políticos, ¿por qué termina pagada con puestos que usted les da en sus administraciones a todos los aliados? Ese es el cuento que han echado, de que mis administraciones han resultado o pagadas o controladas por actores políticos, pero es completamente falso. En nuestro gobierno gobernamos con quienes quisimos gobernar, con los mejores. Tuve relaciones, obviamente, con todos los actores O sea, ellos son de buenos. Antioquia. O sea, esos le parecen buenos administradores, buenos ejecutores, porque, Es- no sé, tenían... Ellos, lo primero que hay que decir es que ellos, porque trataron mucho de decir que, por ejemplo, que mi jefe era Luis Pérez, que mi jefe era Trujillo, que mi jefe era Julián. Bueno, yo no sé quién manda a quién, pero finalmente usted metió como a unas maquinarias políticas antioqueñas muy poderosas, que son una del Partido Liberal, que es Si, donde usted si militó. eso fuera cierto, si eso fuera cierto, se hubiera visto en las elecciones por ejemplo, la gobernación de Antioquia. Luis Pérez, a quien mencionaste ahí, hizo una candidatura contra Esteban Restrepo. Esteban Restrepo era mi candidato a la gobernación. ¿Y quiénes apoyaron a Luis Pero Pérez? no, lo que sí es cierto es que había personas que son como aliados de Julián y de Carlos Trujillo nombradas en su alcaldía. No es cierto. Eh, ¿No es cierto? No es cierto. ¿Cómo que no? Entonces estaba, por ejemplo, de Bedoya, en la empresa de seguridad urbana. Usted tenía de representante legal a Juan Felipe Hernández, que fue secretario general de la Universidad de Medellín. Sí, Ese es el fortín sí. de Bedoya. Si me das ese nombre hasta me pierdo, ¿no? Si me lo pones aquí al frente no lo reconozco. Pues seguramente cuando lo nombró, pues venía en un paquete de hojas de vida que mandaron los El- congresistas. Pues usted sabe que así operan ellos. yo nombro los secretarios, pero yo les doy autonomía para nombrar su gente. Es decir, yo no me pongo a decirle, oiga, es que me tiene que nombrar el secretario tal, X, Y, Z, no. Yo te, Al concejal Lucas Cañas, por ejemplo, usted le dio un juego enorme en su yo, alcaldía, yo él lo te nombro apoyó. y tú me tienes que responder por resultados. Y si podemos hablar de resultados, mi alcaldía lo que tuvo fue resultados. La alcaldía que más bajó los homicidios O sea, todo esto es que Es más, hay un informe en esta idea, estadística entonces, usted cree que es un mito, que total. usted ha participado, pues como este gobierno lo ha hecho. Es decir, este gobierno, ese es un poco el pacto histórico. El pacto es abrirse a la política tradicional. La- eso ha sido la estrategia y el cuento que echaron, pero también dijeron que yo fui el alcalde que más secretarios cambia, por algo sería. Cuando veía que estaban empezando a ser influenciados por un actor político, los cambiaba. Ahora, Pero es que este modus los, operandi los resultados dan continúa, o sea, sus apoyos regionales ahorita que buscan el pacto. Entonces, usted se va a buscar a Pedro, ¿no? Pedro Flores es un senador del pacto histórico, es el sobrino político de Luis Torres, el polo, me del parece Polo. maravilloso. No, pero es que Iván Cepeda responda por lo que le toca, pero Que tiene votos, pero no solo tiene votos, que ha tiene hecho maquinaria. de propuestas y de leyes asociadas a temas de innovación y de emprendimiento
en el Congreso. Las buenísimas, las que ha impulsado para que el negocio de Euclides Torres se consolide en la protección del El, Segov y el el, tránsito. yo voy a decir sobre Euclides de forma particular que si investigas bien, hay una sede de un candidato o una candidata del pacto Sí, que está financiado por él y no por... ¿cuál? Averigüe, eso es el No, pero Quintero. averigüe. Que son muy... De una sede de una candidata del pacto O candidato. y Es decir, una. hay una sede que es del señor y que la tiene una candidata o un candidato. ¿Pero usted cree que Pedro no está jugando con Euclides? Yo estoy buscando el apoyo de todos los actores del pacto histórico que me quieran apoyar. Pues eso está bien. Y si está en el pacto maravilloso, quiere decir que es bueno. No, pues no estoy seguro, ¿no? Porque Olmedo, que trabajaba con el senador conservador Carlos Trujillo, que tuvo fichas en su administración, ¿Sabe qué es lo bueno? era del grupo de Carlos Trujillo, ¿no? Olmedo, que terminó robándose la UNGRD. Hay algo bueno que pasó en el gobierno de Petro, es que Petro asomó un montón de gente nueva a la política. Sí. Y unos salieron buenos, unos salieron malos. Comparado con otros gobiernos, hay que decir que los malos de este son la ínfima minoría. Sin embargo, yo no defiendo al gobierno, yo defiendo al presidente Petro. Yo mismo le he dicho al presidente, y lo he dicho públicamente muchas veces, que él tuvo un montón de ministros malos, flojos, que lo dejaron solo en la estrategia y en el empujar el cambio. Y por eso los ha tenido que cambiar una y otra vez, porque les ha faltado valor para lograr los cambios. Pero ¿usted no cree que cuando un liderazgo tiene que cambiar y cambiar y cambiar, el problema tal vez no está en el gabinete, sino en el liderazgo? Pues, o sea, no sé si eso le pasó a usted de Medellín. Yo gané muchos secretarios. Yo fui uno de los que más secretarios acá Claro, en la historia de Medellín. me imagino a Petro le encanta que usted le diga eso, pues porque lo releva de toda la responsabilidad. Pero dice, no, pues Quintero, métanlo allá en la consulta del pacto. Yo creo que a la gente hay que medirla por resultados. En mi gobierno, nosotros, te lo decía ahorita, me interrumpiste, bajamos los homicidios 42% cuando el resto de las ciudades del país lo estaban aumentando. Informe de la silla vacía. Sí, señor. Esa la concedimos. Sí, no solo eso, desempleo, lo recibimos en 14%, lo entregamos en La 7, recuperación de la pandemia fue importante. pero recibimos la ciudad siendo la 22ª capital con mayor desempleo y la entregamos como la de menor desempleo del país. Es decir, una cosa es que baje por la pandemia, otra cosa es que rompas tendencia. Nosotros rompimos tendencia y en la posición comparativa de la ciudad, Medellín terminó convirtiéndose en la ciudad más activa en términos económicos del país. Hoy todavía, a pesar de Fico, sigue siendo la ciudad con menor tasa de desempleo. 7 y pico. Incluso llegó a estar casi en 6. Lamentablemente ahí está volviendo a subir, como la tasa de homicidios, que ya tiene un aumento del 28% en el gobierno. Ahí, en lo de los homicidios siempre había una pregunta, si aquí había como un pacto de gobernabilidad, una pax mafiosa, ¿no? No, es que la había. Y nosotros la rompimos. La paz mafiosa, Pero unidad del gobierno de Fico, terminó con Villegas capturada. el exsecretario de Seguridad de No solo eso, Fico. acaba de decir Pesebre, acaba de decir alias el otro, Pesebre y el otro Douglas, acaba de decir que jugaban fútbol con Fico, que además tenían una alianza y esa alianza incluía falsos positivos en el gobierno de Fico ¿Y usted cómo para mejorar la imagen de Fico, pero además que tenía secretarios, a Villegas, por ejemplo. Eso es muy raro que la fiscalía no haya avanzado en lo absoluto en ninguno de esos procesos. ¿Y usted cómo rompió esa pax mafiosa? Porque yo siento que esa pax mafiosa se mantuvo, no sé si pues un alcalde puede hacer hasta lo que puede hacer un alcalde, pero ahí Mira, acabó. de las estrategias que más orgulloso me tienen, porque además es replicable. Lo podemos hacer en todo el país. Entonces yo hice 3 cosas. Primero, nombré un general de la República secretario de Seguridad. Mis 4 años de gobierno, me acompañó los 4 años de gobierno. Segundo, bueno, lo escogí por resultados. Había sido el mejor comandante de la policía en los últimos años. Lo conocí el día que lo nombré. O sea, es decir, que escogí al mejor y lo puse. Segundo, una estrategia de cámaras como ningún otro, con tecnología, inteligencia artificial, etcétera, que yo sé de eso, porque yo vengo del mundo de la tecnología. Pero hice algo todavía más poderoso y es que, como yo venía de un barrio popular, yo entendía
cómo nacía el conflicto y cómo nacía el control territorial en los barrios. Ujú. Cuando la- llegué a la reunión de la policía inicial y me dijeron cuál era la estrategia de seguridad de la ciudad, me dijeron que estaba enfocada en capturar cabecillas, y eso está bien, ¿cierto? Y en quitarle las rentas ilegales. Y ellos decían algo que hacía sentido. Si solo capturamos cabecillas, las rentas ilegales alimentan el negocio y llega otro cabecilla. Pero lo que no se dan cuenta es que para que haya rentas ilegales tiene que haber control territorial. Entonces, la estrategia es quitarles el control territorial y eso es natural, eso lo dice todo el mundo. El problema es cómo lo haces. Para quitarles el control territorial, tienes que quitarles el poder del miedo. Y segundo, tienes que quitarles los niños. Sí, Entonces, yo ejecuté una estrategia que tenía dos componentes. Uno, quitarle los niños. ¿Cómo? Llegando primero que el grupo criminal, dándoles computadores, creando la matrícula cero, que cuando el grupo criminal llegara por el niño a decirle, venga, yo le doy 500.000 pesos, coja este fusil, el niño les dijera, no es que yo tengo futuro, es que mi estudio ya está pagado, ya el alcalde garantizó que yo voy a poder estudiar. Y segundo, tengo un computador que me conectó al mundo, muchos de esos niños nunca habían salido de su barrio. En 6 de cada 7 casos, ese era el primer computador de su familia en la historia. sí. Y eso, y bueno, y hablándoles, y eso terminó cambiando la lógica en los barrios. Y lo segundo es que volvimos caro matar. En Medellín se mataba por 500.000 pesos. Y entonces dijimos, recompensa de 100 millones de pesos, hoy sería como 120, por información que nos permitiera la captura de cualquier homicida. Entonces, antes en el barrio, para que alguien se volviera el duro del barrio, lo que hacía era que cogía en la mitad del barrio y mataba a alguien. Y entonces, después de eso, cuando iba a cobrar la extorsión, ¿quién no le pagaba la extorsión si ya había visto que mataba a alguien? Claro, pero Ahora ya no podía matar a nadie porque se convertía en una presa del esquema de recompensas. Y eso hizo que no solo bajara el homicidio, 70% de reducción de homicidios con arma de fuego. Y para ver el poder de lo de los niños, por primera vez en la historia en Medellín, ningún menor de 14 años fue asesinado en un año completo, desde pero primera ediciones. tampoco hubo una gran persecución a cabecillas, muchos de los cuales estaban A- en la cárcel en ese momento, al revés. que ese era como un poco el sheriff Fico, que iba como detrás de, yo creo, de los ladrones y de los narcos y de etcétera, etcétera. Antes hacían shows con eso, y era el show. Y cogían a alguien, le ponían un alias, y resulta que el peor delincuente de todos era Fico, que estaba ahí y que tenía alianzas con ellos y que decían, vamos a capturar a este, así que es un gran cabecilla. Eso eran los falsos positivos. ¿Y usted cómo sabe que el alcalde de Medellín actual, otra vez, es un gran delincuente? Porque ya lo han dicho los delincuentes que hicieron negocios con él, que hicieron acuerdos con él, pero además porque tengo pruebas de lo que hicieron en el cartel de los lotes, y de varias irregularidades que nosotros encontramos y que hemos denunciado. La fiscalía no avanza. Ok. Em, Hablemos del tema como de corrupción que lo persigue. Usted está, no quiero meterme en los tecnicismos de esto porque se demora toda la entrevista hablando de aguas vivas, lo comentamos ahorita, usted está en juicio directamente y cerca de 40 de sus funcionarios o contratistas de su gobierno están imputados, que es una etapa en la que la fiscalía dice que aquí se cometió un delito y pide y avanza hacia una acusación, ¿cierto? Em, Dice, pero no necesariamente se cometió. Dice, Es, presume, es ¿no? presume. Digamos que Y eh, en una fiscalía que ha sido históricamente una fiscalía corrupta como la de Medellín, tomada por clanes mafiosos desde Guillermo Valencia Cosio hasta, bueno, pasando por personas que hoy están incluso acusadas por manipulación de testigos, como Claudia Carrasquilla, ujú, concejal del Centro Democrático, y que también hizo parte de esa fiscalía. Y luego, eh, digamos, la verdad o un hecho irrefutable es que la fiscal del periodo de Barbosa, que imputó a la mayoría de estos eh, secretarios y otros, hoy trabaja en el despacho de Fico. La sí, señora Barbosa, pero trabaja con Fico. Eh, pues sí, estamos hablando de la mayor estrategia criminal para tratar de sacarnos del juego a la presidencia, de una estrategia estructurada por la derecha que ha buscado de todas las maneras de sacarme del camino, pero que lo ha hecho tan mal que cada vez que hace un proceso, antes nos ayuda a subir en las encuestas porque la gente se da cuenta del nivel de persecución al que hemos sido sometidos. Y la gente no quiere eso, la gente no quiere una justicia acomodada que
esté ajustada y que trate es de eliminar candidatos a la presidencia. La gente quiere una justicia de verdad y por eso yo he hablado de resetear la justicia en nuestro ¿Sabe quién dice eso? Álvaro Uribe Vélez y el uribismo. Obviamente, en ese caso ya con una decisión judicial, pero impulsada por la misma Fiscalía General, digamos, que lo investiga a usted en esos casos. no es exactamente la misma. Pues si ese caso hubiera sido en Medellín, Uribe jamás hubiera sido condenado. Pero la fiscal general, si ve una cosa que no le gusta y que se está haciendo Debe- una injusticia, tiene el poder de intervenir en estos casos. Debería. Yo, Hasta ese entonces, Luz Adriana Camargo, ella, al parecer, le ha dado mucha autonomía a sus fiscales. Si yo fuera fiscal general, sí, estaría haciéndole varias preguntas a la fiscal de Medellín, que es la que avanzó en este proceso. Le diría, por ejemplo, ella en el escrito de acusación tiene unas contradicciones insalvables. Entonces, en una parte, a mí no me acusan por firmar un contrato. no nos metamos. No me ¿Por qué? Porque ahí usted sabe más que yo y entonces terminamos como Pero la mayoría enredados. de los políticos en este país los acusan de firmar contratos. A mí es de terminar un contrato. Pero además, una hojita más adelante, el escrito de acusación dice que sí había que terminarlo. Entonces, si yo fuera la fiscal general, le estaría preguntando a la fiscal que me explique eso. Estamos, Y le explicaría y le preguntaría otra cosa. La fiscal de Medellín dice que hubo 3 licencias que se emitieron con decreto que supuestamente yo usé para cambiar el POT. Que las muestre. estamos Yo he dicho hablando del caso Aguas Vivas. aguas vivas. Nosotros creo que estamos aquí en la siesta, es un caso que hay que mirar muy, muy de cerca y la justicia. Yo me he atrevido a ir más lejos. Yo me he atrevido a ir más lejos. La fiscal dice Pero usted tiene miedo que lo metan preso durante las elecciones. cero, al revés. Este es un proceso que entre más público lo hagamos, más votos me va a dar. Y por eso le digo, yo si fuera la fiscal general le haría una pregunta a la fiscal de Medellín. Oiga, usted dice que hay 3 licencias que se emitieron según el decreto que supuestamente yo firmé para cambiar el POT. Déjame termino. ¿Cuáles? Porque yo he hecho incluso una... le he regalado algo al Centro Democrático. Le he dicho, si presentan una sola, como dice la fiscalía que hay, me retiro mi candidatura a la presidencia. Llevamos 5 días, no han presentado una sola y no la van a encontrar. Porque la fiscal de Medellín mintió. Fue desleal en términos procesales. Sí. Y mintió para poder mantener una imputación expuria a un candidato a la presidencia para sacarlo del camino. Déjeme, ¿Cómo es posible, me pregunto yo, en serio, cómo es posible que desde la Fiscalía General no se haya revisado el caso? ¿Cómo es posible? pues, seguramente pues alguien lo habrá revisado, pues, ¿no? Por eso, no, Pero entonces, a mí lo que yo ahí no no hay, entiendo es, no hay ninguna forma de que alguien revise ese caso y resultado de eso diga avancen. es que la justicia, digamos que ha logrado ganar una gran legitimidad en la izquierda por la condena en primera instancia contra Álvaro Uribe, ¿no? Después de un proceso que fue accidentado, que se precluyó muchas veces durante la anterior fiscalía de Francisco Barbosa, que era el mejor amigo de Iván Duque, quien a su vez era el ahijado político de Álvaro Uribe. Entonces, cuando eso cambió para la izquierda, pues creo que se reivindicó la justicia y usted viene con la idea No, totalmente contraria de resetearla, de... que la justicia hay que resetearla. Colombia no debería tener una justicia como la que tenemos hoy. Es una justicia, y no me lo puede decir nadie en este país, que la justicia opera igual para el que tiene plata que para el que no tiene plata, para el que tiene poder que para el que no tiene poder. En Colombia a alguien le roban un celular, sabe dónde está el celular y no hay nada que hacer. Lo peor es que los operadores, digo, claro, Movistar saben dónde está el celular de la persona a la que le robaron el celular, porque eso deja una marca, yo lo sé yo, vengo de ser viceministro TIC, y pues mi vida la he hecho en tecnología, yo vivo de la tecnología, y no hacen nada, porque el mejor negocio en Colombia es la venta de celulares, la primera causa es el robo de celulares. Y cuando capturan a alguien y lo mandan para la cárcel, pues resulta que allá tenemos el mejor call center del país. Allá nunca le falla la señal, allá nunca le falla absolutamente nada. Y tienen el mayor sistema de extorsión del país en, en 1000 metros cuadrados y nadie hace nada. Sí, La política, la justicia en Colombia y la política hay que resetearlas. Y eso es lo que vamos a hacer. y yo creo que y usted ha vivido siempre como con una gran desconfianza del establecimiento en Medellín, pues eso era como del grupo empresarial antioqueño, y usted terminó rodeándose en su administración
como de mucha gente muy cercana y muchos familiares de esas personas, ¿no? Entonces, pues eso es lo que se llama un poquito el nepotismo, ¿no? Entonces, estaba los primos de su esposa, estaban las esposas de sus aliados. ¿Por qué como esa necesidad de rodearse de personas tan cercanas con vínculos familiares? Pues a mí me investigó la Procuraduría por supuesto nepotismo y concluyó que no había nepotismo, que hay unas reglas de cuarto, quinto, sexto grado de consanguinidad, nunca se rompió esa regla. Pues estaban los primos de su esposa, Upegui, estaba Sí. el O sea, primo de todos Esteban todo Restrepo, estuvo en el la pareja de... todo se hizo, no De solo acuerdo, ¿no? Y yo no... pero además, ¿sabe sabe qué me sorprende a mí? Que esta misma que esa misma intento de conexiones, que además, insisto, la Procuraduría me investigó Sí. porque Yo no estoy diciendo que todo sea una cosa irregular, no sé, no. perfecto, entonces, Como ¿de qué estamos hablando? estamos hablando de por qué rodearse como de este círculo como tan tejido familiarmente. Para dar resultados, yo di resultados y los di bien. No solo eso, le entregamos 120.000 computadores a los niños en Medellín, 130.000. Y Rituan, que decían que era un proyecto imposible de sacar adelante. Yo prometí en 3 años sacarlo adelante y lo saqué adelante. Me decían que era imposible que en 8 meses, como había prometido, lograra una tercera línea del metro cuando en 25 años no se había logrado y lo Ujú. logramos. Trataron de cuestionar todos mis nombramientos, absolutamente todos. Sí. Todos fueron en el marco de la ley, todos fueron adecuados a la ley, pero a todos les veían pero. ¿Por qué? Porque no estaba nombrando a los políticos de los Valencia Cosio, ni a los políticos de Uribe. Si fuera así, no habría problema. Hoy Fico, Cuando hay nepotismo en otro lado, pues pero, creo que pero nosotros siempre hemos es estado abiertos el a nepotismo, señalarlo. el nepotismo es cuando tú nombres tus familiares. Yo nunca nombré a mis familiares. Entonces dicen que Upegui, es que Upegui, entonces Ay, lo vimos, mechudo y todo, pues sí, un compañero de lucha. Upegui me ha acompañado, o nos hemos acompañado toda la vida en lo político. Es una de las personas más brillantes que yo conozco. ¿Por qué lo debería yo entonces excluir del gobierno si ganamos juntos? Sí, pues yo no sé, Juan Pablo Ramírez, entonces la hermana que fue su secretario de gobierno, la hermana, la esposa, terminaron contratadas ahí. Esteban Restrepo, el primo, Andrew Uribe, que era la novia de Esteban Restrepo, terminó siendo su secretario. Fue ese, Trata a la alcaldía, además. Es decir, es tratar de negar las habilidades y las capacidades de una persona por el hecho de haber sido familiar de otra. Eso no es pues es para proyectar una imagen de independencia, me imagino, ¿no? Que creo que con lo que ustedes ganan. Lo que es que lo que a veces no se entiende es que cuando uno gana una campaña, la gana con equipos. Y entonces si está el uno y el otro, está Esteban, y está en su momento la novia, pero ganamos juntos. No ganó Esteban, no, claro. ganó Esteban y ganó en ese momento la novia Esteban. Yo nombro a André no porque Esteban me haya dicho, Por eso me sugería la pregunta de por qué terminaban como la gente de Julián Bedoya y de Carlos pero Trujillo ahí en la alcaldía. eso es Eh, parte de la campaña, eso sí es mentira. Fueron por buenos. Pero es que estás mintiendo. No, 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 no. Por eso me surge la pregunta de por qué terminaron los aliados de Carlos Ok, Trujillo y pero Julián Bedoya estás diciendo en la mentira. alcaldía. Me estás pidiendo que te responda sobre una mentira. No, 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 eso no es una mentira. Tú Pues, o sea, ya lo comprobamos. Pues, o no, sea, yo creo no, que usted dijo que no, que es que usted no veía debajo de los secretarios, ¿no? no, no, ya de forma particular que nombraban ellos es otro cuento, pero es que eso no lo nombro yo. Pues usted era el alcalde en ese momento. Tú nombras secretarios y El- nombras el- los subsecretarios, pero esta, nombras esta secretarios de una entidad externa. A ver, sección antes de seguir en la política, en lo más chévere es, le quiero preguntar por su hermano. Em, no sé, porque el man aparece como con toda esta plata, los relojes, la cosa, em, se ve raro, sí, pero cuál plata? no tiene. Pues tienes que preguntarle a él, pero mira, el reloj, pues ándalo a pedir. El reloj, mi hermano incluso te lo Ahí puede está, mandar, ese es del colombiano, esa es la marca del colombiano. te lo puede mandar mañana. Era un reloj Chimbo. chimbo, estaba jodiendo con el reloj chimbo. Ese es un concesionario, mira los carros al fondo. Montañero que toma fotos con los carros y el colombiano entonces dice con la marca, mira, el C del colombiano, diciendo que todos esos carros son de él. Ok. Mi hermano, no solo mi hermano, yo, mi familia, ha sido la más perseguida en la historia de este país. A mis hijas les mandaron cartas para sacarlas del colegio, lo cual es absurdo. Niñas de 4 y 6 años me obligaron a sacarlas no solo del colegio, de Medellín. Cuando yo iba a la ciudad, ponían un helicóptero de la alcaldía a darle vueltas, de la policía a darle vueltas
a mi casa, conmigo ahí, 7, 8 vueltas para sacarme de la ciudad. Me tocó sacar toda mi familia de Medellín. Como no pudieron encontrar nada contra mí, entonces dijeron, vamos a joder a la familia de Quintero. No han encontrado nada, Bueno, de su hermano se lo puede decir que lo han perseguido. que no se parece nada a usted. Eso sí es cierto. Eso sí es cierto. Pero lo han perseguido mucho. A mí me duele mucho porque eso es una línea mafiosa cuando ya empiezan eh, a meterse ya no contigo, sino esa idea de te mato a tu papá, tu mamá, tu tía, tu abuela. Mi hermano se retiró de los medios, de las redes, de absolutamente todo y lo siguen persiguiendo. ¿Usted por qué cree, usted por qué dice que es de izquierda? No, porque yo que lo he visto, como que había visto un, un joven como de un movimiento ciudadano, pero no era como de esas luchas de militancia política de la izquierda. Después, todo este tema como de la tecnología, usted se lanzó como independiente, ¿no? Sin querer como alinearse ahí. Y ahora me da la impresión pues no me da la impresión, usted dice es como el más petrista de los petristas del presidente Petro y cree como en un proyecto de izquierda. ¿Qué es lo que lo hace usted de izquierda? Lo primero, yo soy un ingeniero que resuelvo problemas. Ajá. Los he resuelto toda mi vida. Pero es un ingeniero que tuvo una vida de luchas. La primera, como te conté al principio, me tocó ser desde vendedor ambulante, retirarme de la universidad, hacer camino con muchas dificultades. Defensor de la paz impresionante, pues yo me he dado unas batallas, he arriesgado mi vida por la paz. Yo me fui cuando estábamos en el 2016, en el periodo de el plebiscito, Sí. me fui a Medellín, yo vivía en Bogotá. Usted era el jefe, uno de los jefes de campaña del plebiscito. Nadie quería irse a Medellín a gerenciar una campaña que se sabía perdida. El resultado en Medellín terminó siendo como 70-30 o peor, Bueno, por el no. sí, Y yo me fui allá a hacer una campaña por la paz. Luego en el 2018, cuando el Partido Liberal, recuerda que yo pasé al Partido Liberal, cuando el Partido Liberal decide irse con Duque, entonces yo hago una disidencia liberal y me voy con Petro y ahí empiezo el camino, digámoslo, con Petro. Ya había tenido un paso previo. ese es el camino mecánico y lo entiendo. El camino ideológico, ¿cuál es? Pues, digamos, acá hay que primero interpretar Sí, cuáles izquierdas hay. sí. Entonces, yo vengo siendo más de una izquierda materialista, una izquierda que se enfoca menos identitaria, más enfocada en los derechos, que cree que el derecho a la educación, a la salud, a la vivienda son derechos y no subsidios, que no son regalos de la clase dirigente, que está convencida que este país ha sido tomado y en general que los estados en general tienden a ser tomados por grupos de poder que gobiernan para ellos en lugar de para las mayorías. Y pues la batalla que yo di en Medellín se mide con hechos. Yo en Medellín enfrenté a unas mafias que primero querían acabar con lo público. Yo entro a lo público dando una batalla contra la privatización de UNE eh, y en defensa en general del patrimonio público. Yo hago denuncias no solo en el caso de UNE, sino de Orbitel, de Bonji, de Pero usted al Antofagasta. final también quería No, salir de un... por el contrario, mi gobierno trató de retomar UNE al punto que incluso le pedimos en su momento al presidente Petro que hiciera una especie de nacionalización de UNE. Y, una es la empresa de telecomunicaciones de Medellín, que es uno de los socios de Tigo, y tratamos. que es una empresa que es... Pero entonces, para terminar de responder tu pregunta, y si quieres pasamos Sí, a UNE, no. yo he dado una batalla por la protección del patrimonio público, una batalla para quitarle el poder a, a los grupos, a las élites que tratan de quedarse con el patrimonio público y con el gobierno de las ciudades y romper las roscas. Cuando uno hace eso y cuando se dedica, por ejemplo, a darle computadores a los niños, cuando se dedica a hacer un gobierno para bajar o para reducir o para sacar los niños del conflicto, Sí. pues esas son banderas de izquierda. Pe Ahora, lo que y yo pasa, entiendo esa lo, bandera lo- como lo- antiestablecimiento que puede ser también, o sea, creo lo que que, lo que yo he visto, el trumpismo es también antiestablecimiento, solamente para lo poner que un yo he ejemplo. visto en este país es que hay mucha gente que se dice de izquierda, pero no hace cosas de izquierda.
A mí dicen que no soy de izquierda, pero me he dedicado a hacer cosas de izquierda toda mi vida. Pero en el test de la izquierda, es como usted cree que el Estado debe ser la fuerza principal de una economía y de la regulación del mercado. Es que esa es la izquierda estatista, Sí, izquierdas. Entonces, sí. yo creo en el poder del mercado. Ahora, si me preguntas, también creo que vamos a camino al fin del mercado, pero por otro camino. La tecnología va a generar una disrupción tan grande en el mercado que va a terminar acabando con el mercado mismo. Entonces ahí nos tenemos que meter en temas de robótica humanoide y de inteligencia artificial y de la eliminación de los puestos de trabajo y entonces, ¿Usted cree en la singularidad? sin ninguna duda, ¿Cree que va a llegar en 2027? en pues es 2030, 2030 y algo, pero lo importante es, puede ser en este periodo. Trump dijo que podría ocurrir en este periodo presidencial. Pues es no me acuerdo cómo se llama el señor, el gran teórico de la singularidad, de que le puso fecha. Sí, pero han ido cambiando la fecha, incluso acercándola cuando La singularidad es cuando la computación y el poder de computación y de inteligencia de la inteligencia artificial se vuelve como exponencial, ¿no? cuando la inteligencia artificial es capaz de crear una inteligencia artificial superior a ella misma. Claro. En ese punto Que, entonces que, que a ocurre su vez retroalimenta un al proceso infinito. exponencial, Sí. que eso sumado a la robótica humanoide significa la capacidad de reemplazar todos los trabajos. Cuando eso ocurra, entonces va a haber que responder una pregunta fundamental, y es, ¿los robots para quién? ¿La inteligencia artificial para quién? Y, y si estamos en un gobierno de derecha, van a responder, los robots para los monopolios o los que controlan la información. Si estamos en un gobierno de izquierda, dirán el poder para el pueblo, los robots para el pueblo. Y en ese momento, entonces, ahí sí que va a ser necesario un gobierno más de izquierda, incluso casi que comunista. Y por eso es que ya se está hablando, incluso los líderes mundiales están hablando del salario universal. Eso ya es una mentalidad socialista o casi comunista. Es decir, ya no se trabaja para alimentar el mercado y el capital, sino que se va a trabajar por placer, siempre y cuando, siempre y cuando los robots estén al servicio de los seres humanos y no Claro. del capital. Pues entonces de ahí el poder de tener como un Estado fuerte que logre pues dominar, no sé. Ahora, para simplificarlo, ¿qué es para mí la izquierda? O la izquierda al menos que yo defiendo. Es la izquierda que o es, es trabajar por los derechos humanos consagrados en la Carta de los Derechos Humanos. Eh, Pero bueno, por los derechos humanos, todo el mundo trabaja por los derechos humanos. sí, pero entonces, por ejemplo, ahí, no, la derecha no. Pues a su manera también, ¿no? No, no, porque para la derecha es un subsidio de viviendas. Yo creo que es derecho a la vivienda. Yo creo que no está bien que en Colombia 27 millones de colombianos vivan en arriendo. Yo creo que no está bien que 37 millones de hectáreas de tierra estén en manos de un gremio, cuando hay 37 millones de colombianos que no tienen dónde morirse, dónde caer muertos. Yo creo que el sistema colombiano, O sea, ¿usted cree en la redistribución por vía estatal? La yo, expropiación pues, ¿usted cree que para poder redistribuir se debe poder expropiar? yo creo que se debe poder expropiar y creo que este es un país tremendamente injusto, legal pero injusto, y por eso yo hablo de una constituyente. Ahora esa constituyente Eso, nos tiene que dejar en un mejor lugar. eso es lo que me llama la atención. Yo entiendo porque la izquierda es como, hay muchos abogados en la izquierda, ¿no? Entonces sienten que vía reformas, vía cosas pueden cambiar el mundo, pero usted siendo un ingeniero que se meta como en esta cosa un poco leguleya, ¿no? De las leyes nos van a salvar, las reformas son lo que necesitamos cuando eso finalmente, pasar de la reforma al papel, pues tiene una gran distancia. ¿Por qué usted cree que vía una reforma constitucional se van a poder arreglar las cosas? Asimov, que es el último Nobel de Economía, trató de entender por qué fracasaban los países. Escribió un libro sobre eso y dijo, bueno, los países fracasan, y el ejemplo cae perfecto para Colombia. Y entonces empezó a responder preguntas. ¿Era porque es la raza? No sé, porque somos mestizos, mientras que los otros son más monos. Y termina demostrando que no, que esa no es una razón. Es la cultura de los Luego, colonizadores. luego dice, es la cultura. Y dice, tampoco. Luego dice,
es por estar en el trópico que fracasan los países y demuestra que no, que tampoco, que hay países en el trópico tremendamente exitosos. Y termina con una conclusión y es que son las instituciones. Entonces los países fracasan por las instituciones. ¿Dónde se crean las instituciones? Pilas, las instituciones además crean la cultura. Claro, pero las instituciones no son lo que está escrito en la Constitución, ¿no? Las Se constituciones llama, son... se llama constitución porque es como estamos constituidos. Entonces, por ejemplo, ahí se arregla cómo funciona el Congreso. Y se arregla, este es el arreglo, es las reglas de que la Procuraduría, la Contraloría, la Fiscalía, la Personería, la no sé qué, la no sé, van a ser elegidos por los políticos del Congreso. Y que los jueces van a ser elegidos por... Esas son las instituciones, las reglas interinstitucionales. Claro, no, pero las instituciones son mucho más que las constituciones. Las instituciones creo que lo que muestran ellos es que son unos acuerdos tácitos y sostenidos por la sociedad mucho más profundos que Incluso, una ley él escrita. incluso termina diciendo que la única forma de arreglar los países es con choques institucionales. Y el principal choque institucional que se puede hacer en este país es un cambio en la Constitución. Ahora, una demostración de que la Constitución del 91 ha llegado a su límite es en los niveles de polarización en los que estamos, que ya incluso pues han llegado a un punto de parálisis del Estado, para homicidios de todo tipo, polarización, En la que usted se mueve divinamente, ¿no? una polarización que es la principal, además que es que la polarización no sería mala si simplemente se quedaran las ideas, pero en el país, en Colombia, la polarización hace que este país sea inviable. Y es una demostración de que no hay un acuerdo sobre lo fundamental, ese que reclamaba Álvaro Gómez y que deberíamos reclamar todos. ¿Por qué se necesita una constituyente? Para profundizar la democracia. Es un acuerdo para que nos entendamos incluso en la diferencia. ¿Cómo vamos a tramitar nuestras diferencias? Pero aquí, entonces, quien tiene el poder generalmente tiene Sí. a la Contraloría, Procuraduría, Fiscalía, que funcionan como órganos de extorsión. El mismo Congreso es un aparato de la extorsión para aprobar un proyecto que es malo para los colombianos, notarías, cámaras de comercio, cualquier cosa que sea mala para poner impuestos, le cobran al gobierno 1.000 millones de pesos. Para aprobar un proyecto que es bueno para los colombianos, reformas pensionales, laborales, lo que sea, cobran 3.000. Es un Congreso que no representa a los colombianos y si tú me preguntas, quizá el mayor error del presidente Petro es haber creído que el cambio se podía tramitar a través de ese Congreso. Yo le dije desde el primer día, ese Congreso no le va a pasar las reformas. Tengo que aceptar que el presidente ha logrado cosas increíbles a través de ese Congreso, claro, amenazándolos con consultas populares, ahora con constituyente incluso, pero ese es un Congreso que no permite reformas. Pero este Congreso, que creo que siempre es difícil pasar leyes si uno no tiene mayorías, pero esto sirve también para contener el autoritarismo, ¿no? Y yo creo que, pues lo hemos visto, el autoritarismo es una realidad en América Latina, se tomó Venezuela, se tomó Nicaragua, se tomó El Salvador. Pues, Entonces, ahí quisiera como entender, pues, su uso de la autoridad, cómo sería si fuera presidente y si tuviera una asamblea constitucional, es que ¿no? lo primero que hay que entender que es que la constituyente no la hace Quintero, la hace el pueblo colombiano. Y habría una elección para elegir Sí, constituyentes. ¿Y quiénes se van a elegir? Las fuerzas de este país. pues los mismos que se eligen al Congreso. Y la ventaja es que en este punto, no necesariamente, en este punto, en el 91 no fue así. En este punto, los colombianos definen las reglas para que Colombia sea una democracia, porque hoy estamos en una dictadura. Acá no hay separación de poderes. El Consejo de Estado acaba de suspender, eliminar, sacar de su cargo a un ciudadano elegido por los ciudadanos de Colombia, por democracia. No solo el alcalde de Bucaramanga, el gobernador de San Andrés, y ahí me voy, y hay un reguero de alcaldes y gobernadores que el Consejo de Estado, rompiendo la separación de poderes, los está sacando. Pues es que no, porque anuló sus elecciones porque cometieron infracciones. Pues es que uno no puede hacer lo que crea y esperar que uno nadie lo puede tocar. Romper la separación de poderes. En la mayoría de los casos es que porque alguien de otro partido Pues no, porque yo, están actuando bajo la Constitución y las leyes. eso no es la Constitución. Bueno, mira, es lo que hay que Pues cambiar. no sé, el señor tiene Pero unos te voy a poner recursos. un ejemplo, Tiene unos recursos. un ejemplo Una pregunta sobre la Constitución. Hágalo. Mira, Trump acaba de ser condenado. Sí.
días antes de ser incluso elegido. Sí, Sin embargo, se eligió presidente de los Estados Unidos. ¿Por qué? pues por la Constitución de Estados Unidos Porque no hay pide. porque allí hay separación. No, porque es una Constitución Porque distinta y no impide que un Senado, la presidenta de las elecciones. Lo que dice es un órgano no se puede meter, un poder no se puede meter en el otro, porque el voto popular, o más bien, el Consejo de Estado no puede estar por encima del voto popular. Los ciudadanos de Bucaramanga, pilas que estoy hablando de un alcalde de derecha, Sí, sí, sí. los ciudadanos de Bucaramanga eligieron, ellos decidieron quién iba a ser su alcalde, ellos. Tiene también cosas como de derecha. Y luego cogió el Consejo de Estado y dijo, nosotros, Consejo de Estado elegidos, aquí entre nosotros, estamos por encima del pueblo de Bucaramanga y vamos a poner otro alcalde. En Santa Marta, el alcalde, Entendí el punto. el alcalde que está gobernando en Santa Marta perdió las elecciones, quedó segundo. Eso solo pasa, Pinedo. ¿cómo se Sí, llama? él. Pues no, No, quedó segundo. al final hicieron el proceso jurídico y las instancias. Es decir, es que si usted quiere reformar el país vía la ley, pues hay que acatar la ley y que funcione. ¿No? Yo me imagino una constitución Es que no, unos poderes completamente diferentes a los que hay hoy. no entiendo su fe en el poder de la ley al mismo tiempo que está dispuesto a desacatarla porque no está de acuerdo con ella. Yo tengo fe en el poder de bueno, lo primero es que eso no es cierto. Lo segundo es, yo creo en el poder de esta generación. Yo creo que estamos mucho más maduros que en el 91 en relación a lo que entendemos por democracia. Sí. ¿Cómo Venezuela termina siendo Venezuela? Porque cuando el sistema judicial cuando el sistema judicial puede tumbar a un alcalde, se crea un interés para que los políticos se tomen el sistema judicial. Y entonces eso es lo que pasa en Colombia. Entonces los políticos se toman el sistema judicial, tumban a los alcaldes que no les gustan, los gobernadores que no les gustan, y así conservan el poder. Es decir, una vez tomado el sistema judicial, está tomada la política. Por hay que separarlos. Por eso los jueces no pueden nombrar fiscal, no deberían nombrar fiscales, no deberían ser electores al mismo tiempo. Yo creo mucho en el poder de esta generación para sentarse y decir, estas son las nuevas reglas de este país que van a hacer que este país sea un mejor país. En su asamblea constituyente ideal, el presidente Petro se podría volver a elegir. No sabemos si la constituyente, así, los constitucionalistas así lo decían. Yo creo que va a haber reelección en Colombia. Inmediata. Yo creo que 4 años es muy poquito para cambiar un país. Los procesos en Colombia lamentablemente se ha premiado la ruptura de los procesos en lugar de su continuidad, a tal punto que no se permite que los alcaldes ni siquiera digan cuál es su candidato a la alcaldía, cuál es el que debería continuar. Yo creo, por ejemplo, que debería haber reelección de alcaldes y de gobernadores. Los alcaldes y gobernadores, entre otros, no eligen magistrados. Entonces, no debería. Pueden acumular el poder No, de... exactamente. Eso es un problema en lo nacional y tiene que haber un sistema de pesos y contrapesos. Pero muchas democracias del mundo, bien alineadas en pesos y contrapesos, tienen reelección y eso está bien. ¿Qué relación tiene usted con Petro? Petro ha sido como la persona que más ha abogado por usted en medio del ring, perdón que lo ponga en términos de ring, pero el ring de precandidatos de la izquierda. Voy a poner un pedacito. Pongamos el pool del pacto del debate con Vanessa de la Torre. Pero voy a lo de la constituyente. Este país, ¿cómo va? Va para el despeñadero. Desde el 2019 yo estoy hablando de constituyente. No es la primera vez que se cerraría el Congreso de la República. En el 91 cuando se hizo la constituyente, el Consejo de la en el 91 cuando se hizo la constituyente, Yo lo se que cerró quiero el es que Congreso de este la no sea República un y se debate hizo. para Daniel Quintero, sino que sea un Pero debate sobre en el las que le ideas, expongamos al sobre las país ideas. cuál es la visión de Yo país creo lo que mismo. tiene el progresismo. Así es, Este es por eso, pero mi pregunta es, ¿tiene la misma visión de país o no? No, yo incluso En el antes, 2000, curiosamente, eso es lo que estoy Perdone, viendo. regáleme 30 segundos. Jamás nosotros defendemos las instituciones, jamás cerraríamos el Congreso de la República. Bueno, no quiero entrar en el drama. Y falta Bolívar, Gustavo Bolívar, que hoy dijo que básicamente si usted participaba, él se salía. O si usted ganaba, él no lo apoyaba. Bueno, eso es lo que está diciendo Bolívar el día de hoy. No sabemos mañana qué diga. Él ha venido cambiando ¿Cuál de las dos dijo? de posiciones. Lo que entendí es que si yo participaba, que él no participaba. Ok. Si lo invitan, yo no voy. Pero hace
2 meses decía que bienvenido. Entonces ahí uno no entiende. ¿Cuándo? Cuando yo estaba de sexto en las encuestas. ¿Cuáles encuestas? Pues las que salían antes de que Sí, hicieran la prohibición. ¿usted terminó marcando casi con él o cerquita a él en la encuesta que hizo el CNC, ¿cierto? Esa, digamos, esa es de hace como un mes, pero cuando me decían bienvenido, hágale Quintero, hágale que si usted gana yo voto por usted, era porque estaba de sexto. Y octavo, no me acuerdo en qué puesto estaba. Lo que ha pasado es que hace 3 semanas empezamos campaña, empezamos a recorrer los territorios, Sí. a ganar adeptos, a ganar afectos, a ganar gente que dice, oiga Quintero, vamos con usted. eh, y también ha ido mejorando esto, la posición en las encuestas, y desde la última encuesta de hace un mes que tú mencionas, que ya se muestra que alcanzamos a los primeros y al parecer otras que yo no conozco, que estarían diciendo que vamos creciendo. Entonces, pues ha generado esto un nerviosismo y algunos candidatos se quieren retirar. ¿Y Mira, usted por qué cree que Petro lo defiende? Pues, si ustedes se caen bien, no, ya voy a lo de Victus, toda la vaina. yo creo que él ha defendido las causas justas. eh, y él que ha sido un perseguido, y lo han perseguido, mm, y pues casos además ya fallados en los que se demostró que no lo vieron haber suspendido de la alcaldía de Bogotá y lo suspendieron y otros Sí. tantos, pues él sabe qué es ser perseguido, como alcalde, como presidente, y pues ha visto esos mismos esquemas de persecución y por eso ha salido a alertar la persecución política que se ha hecho desde la Fiscalía de Medellín, y le ha pedido a los compañeros que no usen las herramientas de la derecha, el lawfare, que se ha usado contra mí para sacarme del camino de la presidencia como una herramienta de ellos para evitar competir contra mí, sino que sea los ciudadanos y los colombianos los que decidan cuál es el candidato del pacto histórico que debe representarlos. ¿A usted qué le ha parecido lo más valioso? Ahorita le voy a hacer unas preguntas rápidas, pero como, ¿qué es lo que usted dice? Yo quisiera ser presidente para continuar esta política o este gran logro del presidente Petro. ¿Dónde cree que ha tenido éxito? Yo creo que lo primero que hay que decir es que Petro ha sido el mejor presidente de la historia, no solo por los resultados económicos, que son innegables, nadie puede negar que el dólar, que lo vi ayer como en 3.800, yo no sé hace cuánto el dólar no estaba en 3.800 pesos. La inflación controlada, Pero no controla la inflación. el crecimiento, claro, porque si estuviera desbordada antes estarían diciendo que es por culpa de Petro. Pero como está bien, entonces ya no es culpa de Petro. Pues es el lazo de la República el que hace la política monetaria, usted sabe eso, ¿no? También cómo estás subiendo el... El desempleo bajó, eso le ayuda, el desempleo bajó, el crecimiento va. Pero también cuál es el salario mínimo, cuáles son las políticas de gasto en general, el gasto del gobierno, La etcétera. crisis fiscal, Hay un montón de variables el que déficit muestran, digamos, está muy alto. ahorita podemos hablar del déficit, pero muestra una economía estable, una economía creciendo incluso por encima de las economías de América Latina y la cuarta eh, de mayor rentabilidad en el mundo cuando se comparan las bolsas de valores del mundo. Entonces, en lo económico está bien. Yo creo que lo más importante de Petro es que ha hecho un gobierno para la gente. Normalmente los presidentes en este país son presidentes para unos tipos muy poderosos, unos ricos muy poderosos, que se dan una batalla para elegir presidente. Entonces están los Sarmiento, los Santo Domingo, los Gilinski y otros, y ellos pelean por poner un presidente y que termina trabajando para ellos y dándoles los grandes contratos. Este es un presidente que se dedicó a pensar en cómo sacaba a millones de la pobreza. Es el presidente que más gente ha sacado de la pobreza, que ha dado la pelea por la reforma pensional, por la reforma laboral, por arreglar el sistema de salud. Porque en este país, nuestra clase dirigente lamentablemente traicionó a los colombianos, vendió ¿Usted absolutamente cree que la todo. salud está bien? Está muy mal y por eso está tratando de arreglarla. Pero la ha empeorado, se ha empeorado durante este Que gobierno. es el mismo sistema de salud anterior. Es el sistema, es que no lo hemos podido cambiar. Usted vio la pandemia y usted le tocó. ¿Usted cree que como Petro la pandemia fue mal manejada? La pandemia fue manejada, es que no era fácil manejarla bien. Yo fui el que mejor la manejó, pero Duque cometió muchos errores sin ninguna duda. Ustedes trabajaron bien. Trabajamos bien, en especial en la pandemia, por ejemplo, para sacar proyectos como el Metro del 80. Yo creo que nos demoramos trayendo ventiladores. Pero bueno, eso ya es... Pasar. Se hacía lo que se podía hacer con lo que... Si no le gusta, que realmente le ha parecido como que hay que cambiar de este gobierno.
Bueno, son las cosas que yo he dicho además públicamente. A ver, presidente Petro eh, falló yo diría que en 3 cosas. Mm, la primera es que tuvo un error de cálculo en relación a la capacidad de desatar el cambio teniendo en cuenta los poderes que lo iban a parar. Él lo dijo, lo reconoció un poco tarde, tengo el gobierno pero no tengo el poder, Sí, porque el Congreso no está conmigo, porque no tengo las mayorías del Congreso, no tengo las mayorías no tuve los órganos de control, no tuve, etcétera. Bueno, segundo, que haya tratado de pasar las reformas por el Congreso. Para mí debió haber ido por una constituyente desde el primer día de su gobierno. Eso hubiera mejorado mucho las posibilidades de sí. cambio en este país y por eso, pues ese es mi objetivo. Y tercero, yo creo que tuvo muchos ministros muy flojos, muy malos. También hay que entenderlos en parte porque un ministro de un gobierno de cambio pues se enfrenta a Contraloría, Procuraduría, Fiscalía y cualquier cosa que hacen que no se parece a lo que quiere el establecimiento, pues los meten a la cárcel. Eh, se dejaron llenar de miedo. Yo no me dejé llenar de miedo, pero me hicieron 600 investigaciones, ¿cierto? Ya quedan solo 4. Pero cuando uno quiere cambios, tiene que arriesgarse y tiene que arriesgarse uno. Arriesgado usted sí es. En eso no me pueden decir que no. Estoy de acuerdo. Un tema importante en la izquierda es como hay un ambientalismo muy profundo que es escéptico de que el desarrollo pueda realmente mejorar la vida de la gente o el desarrollo como estaba planteado, el desarrollo a través de extraer hidrocarburos, generar energía, a través de hacer grandes proyectos de infraestructura como las hidroeléctricas. Mucha gente de izquierda quería que Hidroituango se tumbara, ¿no? Por ejemplo. ¿Usted ahí dónde está parado? ¿Usted es de crecimientoísta? No sé cómo se dice eso. Eh, pues lo que hay que decir ahí es, Siendo ingeniero, siendo, pues, no, yo creo que se puede lograr un balance entre crecimiento y protección ambiental. Incluso creo que es necesario. Si no hay justicia social, no hay justicia ambiental. La única forma de que haya justicia ambiental es que la gente no esté aguantando hambre. sí, Si la gente está aguantando hambre, pues tala el árbol, hacen minería con mercurio. Yo creo que muchos de los conflictos que tenemos hoy en el país están asociados a que muchas regiones de Colombia, las más ricas de Colombia, donde precisamente están esos minerales, donde están esos hidrocarburos, etcétera, han sido regiones que han sido usadas solo para extraerle recursos y dejarlos en la pobreza extrema. Y me refiero de forma particular al Chocó y La Guajira. La Guajira debería ser el Dubái de nosotros. No hay una región más rica de Colombia. Y yo diría América Latina. Tiene gas como y recursos minerales como Venezuela. sí, Tiene sol como ninguno. Tiene vientos como ninguno. Tiene las playas más hermosas del mundo. Pero la institucionalidad colombiana los ha visto como una región para extraer riquezas y dejar la pobreza allá. ¿Qué me imagino yo pasando? ¿Cómo resolvemos eso? Creando lo que hicimos en Medellín, empresas públicas regionales. Entonces, las empresas públicas de La Guajira, que sean las que exploten, por ejemplo, todo el potencial de energía solar que tiene y de radiación solar que tiene La Guajira, que explote los vientos, eventualmente que explote minerales que puedan ser necesarios para el desarrollo, pero que esa riqueza se quede ahí, porque cuando llegan externos, incluso del mismo territorio, a explotar, no les interesa el territorio. Y entonces le dejan el daño o sea, ambiental usted a le los gusta ciudadanos. una versión como más profunda de descentralización. Yo creo que la constituyente, o más bien la constituyente que yo quiero plantear es una constituyente que descentraliza mucho La el constituyente, poder. justicia, Justicia reelección para Petro, política, una transformación de la... política, Sí. Entonces, ¿qué es esta de la reelección. pero es solo un punto, pues, No, parte de la no, la reelección cambia todo y usted sabe eso muy bien. pero eso hace parte de la política. Entonces, justicia ambiental también, Sí, así como descentralización, sin sí, ninguna duda. Descentralización. Mismo, justicia, política, descentralización, está bien. listo. Le voy a hacer unas preguntas rápidas y terminamos. Hágale. Gracias por su tiempo. Oh, muchas gracias a ti. ¿En qué estrato nació? Estrato 2, ¿En qué estrato vive hoy? 6. ¿Cuál es su religión? Cristiano.
¿Cristiano de algo, o alguna denominación en particular? Cristiano. No católico. Eh, pues no tengo problema con los católicos. No, Voy no, a una misa sin ningún problema, pero me gusta ir más donde los pastores. Usted tuvo, la religión fue importante en su vida, ¿no? La religión ha sido importante en mi vida. ¿Quiere contar algo de eso o seguimos? Pues yo creo que ha estado presente en muchos momentos de mi vida cuando eh, tuve hambre, cuando estaba haciendo empresa, ocurrieron milagros que solo pueden ser explicados así. Cuando mi niña tuvo el trasplante de hígado, ahí pasaron varios milagros. Yo estoy aquí porque estoy convencido que Dios me quiere. Por eso me enfrento a estas leoneras tan bárbaras, porque creo que Dios me va a sacar sin rasguño. ¿Quiénes son, en el caso de su mamá? ¿Quién era su mamá? ¿Quién es su papá? Mi mamá, Estela Calle Mejía, falleció. Era una mujer emprendedora, muy berraca, de, curiosamente, de una familia adinerada de Medellín. Se casa con mi papá, que era un hombre muy humilde, muy trabajador, pero muy humilde, Orlando. Y eh, mi mamá, digamos, en un acto como de rebeldía también, se casa a escondidas y termina viendo con mi papá en una zona, digamos, popular de Medellín. Y yo pude como ver los dos mundos, porque podía ir donde mi abuelo y ver que los problemas también de los ricos de ese tiempo en Medellín, que eran las bombas. Ajá. Bombas, el riesgo de secuestro, nos iban a secuestrar, le pusieron una bomba al frente a la casa de mi abuelo, no estalló. Pero también el haber vivido en un barrio popular me dio como la visión del barrio, me dio calle. Y eso es una ventaja que muchos candidatos lamentablemente no tienen, no entienden y por eso no entienden Quintero muchos Calle. de los problemas. La calle se la dio la familia rica, paradójicamente. Su vicio. Mi vicio, defender el patrimonio. Ay, no jodas, Quintero, ¿verdad? De verdad, o pensás, o sea, una huevona, una vaina chiquita. No, yo todos están Los dulces, no sé, el café como el de Petro, ¿verdad? enviciados un poco al celular, hago esfuerzo para no pegarse de Esa es esas transición. ¿Ha consumido alguna droga? alcohol y tinto. Wow. El café, pero de verdad. Un país que no fumó areta, bueno. Su hobby, Fútbol y piano, los dos. primer voto, Mm, Quería votar bueno, la verdad es que me demoré mucho en poder votar porque siempre estaba en una ciudad donde no tenías que te lo hacer. Mi primer voto fue por, después de, cuando Mopus eligió Santos 2, fue mi primer voto. Santos 2. Último. Petro. No, Pero también en locales. sí, pues Upegui, Por Upegui y por Esteban Restrepo. eso esperan ellos. Papa o yuca. Papa. Aquí una política del presidente Petro que continuaría ya, Dale, sí. una que pararía. Yo creo que hay que mejorar el tema de seguridad. En seguridad yo soy bueno, yo sé de seguridad y sé cómo resolver muchos de los problemas de seguridad. Asamblea Constituyente, sí. ¿Mantendría las mesas que hay activas en La Paz total? La revisaría una a una. Por ejemplo, vi que lo de Nariño está funcionando bien. Esas cosas uno solo se da cuenta de ellas en el territorio. Pero hay unas que están funcionando muy mal. ¿Buscaría un nuevo diálogo con el ELN? Si eventualmente hay voluntad, sí. ¿Le parece que la JEP está impartiendo justicia o impunidad? Verdad. Verdad y justicia reparativa. No es la misma justicia tradicional, es una justicia reparativa resultado en la puerta. ¿Retomaría la explotación petrolera de nuevos bloques y de gas? Creo que no es necesario. ¿Fracking? No. ¿Minería y petróleo en la Amazonía? No. ¿Aumentaría la erradicación forzada de coca? Sí. ¿Acabaría las EPS? Sí. ¿Hay que recortar el gasto público? Sí. O hacerlo más eficiente. Digitalizar el Es Estado. decir, vamos a correr un déficit del 7%. Pero hay que hacer dos cosas. Uno, aumentar los ingresos del país. Sí. Y yo creo que hay muchas cosas para desatar en este país. Hay muchas riquezas por explotar. O sea, ¿usted cree en el crecimiento económico como una manera de progreso? Y además soy bueno en eso. En Medellín
hice que Medellín se pusiera a toda máquina, se convirtiera en distrito de ciencia y tecnología. Lo que creo es que hay que escoger los sectores en los que vamos a invertir, hacer renuncias y alinear. El Estado no solo tiene la fuerza de invertir y usar su tiempo para atender los sectores, sino también para mandar señales de mercado. Y en Colombia tenemos que tener autosuficiencias en muchos temas, en inteligencia artificial, en robótica. Colombia tiene que tener un plan de autosuficiencia robótica, por ejemplo. Que todo eso desata un crecimiento bárbaro económico. ¿Nicolás Maduro es presidente legítimamente elegido o es dictador? Es un dictador, pero es un presidente ilegítimamente elegido, pero es presidente. Y por tanto hay que tener relaciones con él. ¿Israel está cometiendo un genocidio en Gaza? 100%. ¿Estados Unidos o China? Los dos. ¿Qué priorizaría? ¿Becas al ICETEX o cupos universidades públicas? ¿Qué priorizaría? Hay que priorizar algo. Pues en ese caso lo público, obviamente, pero yo lo que creo es que nadie se debe quedar sin estudiar. Si hay un programa, por ejemplo, en tecnología, en un municipio donde hay universidad pública, pues hágale, para adelante, porque yo lo que creo es que la educación es la mejor inversión del mundo. Si usted invierte en educación, chao, eso se va. Esta ya la respondió Uribe Santos, Duque o Petro. ¿Con cuál se quedaría? Ya con Petro le haría un altar. Em, Es que responde por mí. No solo responde por mí. Hay en algunos casos da como verdad irrefutable que usted solo el dico. Y yo, En esa tiene razón, en esa. Temas, uno de temas sociales. Legalización marihuana a uso adulto, eventualmente sí. legalización de la cocaína. Yo creo que en los dos casos lo que hay que hacer es controlarlas. Cuando tenemos un adicto, a ver, adicto no solo el que consume coca y marihuana, sino también el que toma alcohol y pierde el control. Yo creo que hay que hacer esfuerzos para devolverle, eso se llama desafección, para hacer programas para que la gente deje de ser adicta. Y ahí tenemos que hacer, por tanto, programas de control. Es mejor, en muchos casos, que eso sea controlado por el Estado y no vendido por ilegales. Muchos niños o muchos jóvenes, bueno, lo primero, nunca para niños, muchos jóvenes terminan consumiendo fentanilo creyendo que están consumiendo coca. Y cuando un joven o un adulto consume fentanilo, lo perdimos. Y eso está pasando. En Estados Unidos es terrible. Sí. ¿Está de acuerdo con el aborto legal hasta la semana 26 como está ahorita? No, a mí me gusta el aborto, sin embargo no lo criminalizaría. Pero buscaría, a ver, en una asamblea constituyente eso se podría poner en discusión. Me gustaría que cada departamento decidiera qué cree al respecto. Pero yo, si me preguntas a mí de forma particular, Daniel Quintero, a mí me gusta el aborto. No, y yo entiendo eso y creo que cada quien puede gustarle o no. Como usted aspira a un cargo Lo que de poder, además aspira a abrir la Constitución, ¿usted cree que debería revisarse la jurisprudencia de la Corte Constitucional en el contexto de esa decisión? A ver, lo que dice hoy la constituyente me parece acertado en muchos sentidos, porque precisamente coincide con mi visión, y es no criminalizar a una mujer que aborta, y por el contrario, no desconocer que hay una realidad, y es que muchas mujeres están en un drama y terminan buscando alternativas debajo Bueno, de... hoy la Corte garantiza el derecho al aborto hasta la semana 24. Creo que me había equivocado, es 26 o 24. Algo así, creo que la 16. O sea, como a los 6 meses. Pero eso es más o menos, eso es mucho. Eso es mucho. En ese caso es porque se habían demorado en tantos plazos pero usted buscaría cambiar esta jurisprudencia en una asamblea constituyente. En la asamblea no, yo creo que, bueno, de pronto, habría que revisar, pero en general mi posición es no criminalizar a la mujer, Sí. no desconocer la realidad, y eso significa que haya opciones de aborto legal, pero que cada vez que vaya a haber un aborto haya una atención por parte del Estado. Muchas mujeres abortan porque están solas, porque no tienen los recursos, porque no han sido atendidas, porque desconocen un montón de cosas. Eso es una oportunidad para salvar niños. Para mí, el Estado debe preocuparse para tratar de que, o sea, debe procurar que las mujeres no aborten, pero no interponerse cuando la mujer ha tomado la decisión. ¿Eutanasia? Sí, en casos dramáticos, sí.
En casos no dramáticos, cuando, no sé, hay una persona Si que... usted me dice que usted va a hacer la eutanasia, yo diría, no, hay que tener aliado. Si es un caso, No, pues eso sería como... pues uy, eso, no, pero, no sé, una persona que sí, sabe que va a tener un Alzheimer, por ejemplo, y ya no, si se sabe, empieza a ir, pues, se empieza a ir y es como, bueno, ya voy a espichar el switch antes de que no pueda hacer. pero que sea evaluado caso a Ok. caso, yo creo. Matrimonio gay. Sí. Adop- Ahora, lo que, y más que matrimonio gay, es unión gay. No hay que de pronto ponerle el nombre de matrimonio como tal. Matrimonio es como más católico, entiendo, ¿no? Pues, Pero si lo quieren llamar así, hágale. adopción. Sí, Hay que tener hijos. sí, claro. Necesitamos hijos porque nos estamos quedando sin niños, ¿no? Yo ya tuve dos. Dos Bien, niños, ¿cómo así? usted cumplió con su tasa de reemplazo. No, es 2.1 la tasa de reemplazo. Claro. Entonces, ahí le estoy diciendo algo a ver si cumplimos la tasa de reemplazo. No, pero ahorita no estamos en ese plan. Eh, Ahí hay una discusión interesante, ¿no? En si tener hijos es malo para el planeta o es un aporte a la sociedad. O sea, creo que hay gente que piensa que está haciéndole un favor a la sociedad no teniendo hijos. Más allá de lo que quiera, que cada uno haga lo que quiera. Pero yo creo que la razón principal por la que la gente no tiene hijos hoy es porque salen muy caros. Y la gente no está sintiendo que tiene un futuro en el que le pueda garantizar una buena vida a un niño. Y eso es el resultado de un país en el que cada vez es más difícil. O sea, lavadoras y niños los va a andar en... Necesitamos que la gente crea que tiene futuro. Y si cree que tiene futuro, pues tiene hijos. Se me olvidó preguntarle por las lavadoras, pero usted ya se tiene que ir. Ya me tengo que ir hace rato. Pero ese es un programa bonito. Eh, Pero hablemoslo de una vez. Hágale. ¿De dónde va a sacar la plata? ¿Cuánto valen 4 millones de lavadoras? 2 billones de pesos. Generan un incremento en el PIB del 0,5% anual. Eso le leí. Y 500.000 mujeres entrarían al mercado formal, laboral. Una de las razones por las cuales hay tanto empleo informal es por algo que se llama pobreza del tiempo. 2 billones de pesos. En 4 años, 500.000 millones de pesos al año. Y usted las entrega y las regala y... Habrían varios modelos, uno con manzanas de cuidado, otros entregadas directamente, Ajá. donde la manzana de cuidado no hace sentido. ¿Y esto tiene algún estudio detrás? A mí de entrada me parece una propuesta muy provocativa y Es muy buena, provocadora. es muy buena. No sé si es muy buena, no sé si hay estudios de... Sí, hay estudios. Hay estudios profundos alrededor del tema y que demuestran pues algo básico, es si tú tienes un país y tienes un montón de manos y de cerebros y están perdiendo su tiempo lavando, ¿qué pasa cuando les traes la tecnología de hace 2 siglos y los pones a las máquinas a hacer eso en lugar de a los seres humanos? Pues hay un aumento en la productividad gigante. Pero no lo pensemos en productividad, pensemos en justicia. ¿Qué hace una mamá, una abuela de 70 años lavando a mano cuando eso lo puede hacer una máquina? Eso es absurdo. Y lo mismo lo de los computadores. Yo quiero entregarle un computador a cada niño en Colombia. Mm, Quizá es el programa con más potencial de desatar un crecimiento, un desarrollo económico para Colombia en el corto plazo. Pero sin jueguitos. Eh, es el poder de la computación y de la conexión. Tienes un país, de nuevo, 6 de cada 7 niños no están conectados. ¿Qué futuro puede tener en este Ay, tiempo? 6. De cada 7 niños no tienen computador en Colombia. Sí. O sea, ¿qué futuro puede tener Colombia cuando 6 de cada 7 niños no tienen computador? Y ahora, de pronto, llega un presidente y dice, el 100% de los niños tienen un computador. Eso es como si le cambiáramos el sistema operativo. Pero estamos tratando de quitar las pantallas de los procesos educativos. Creo que hay como una discusión de qué tan bueno es realmente el computador o no. El computador tiene un efecto, a diferencia del celular, que es solo para consumir contenido, el computador te permite crear contenido, te permite desarrollar, te da un teclado, que eso es lo que le falta en realidad al celular, además de capacidad de procesamiento y otras herramientas. Es una herramienta de trabajo mm, que termina transformando todo. Si además lo conectas a internet satelital con Starlink, piensa en Chocó. De pronto, 100.000, bueno, allá serían como 50.000 computadores. 50.000 niños en el Chocó, en la zona más
rurales, al lado de Quebraditas, en Ismina, en Nuquí, de pronto ahora están conectados a Internet. ¿Qué empieza a pasar en el Chocó? Eso es un Chocó diferente, completamente No diferente. estoy seguro, pero es provocativa y provocadora la idea, como la campaña de Daniel Quintero a la consulta del Pacto Histórico De la Presidencia de la República. de la Presidencia de la República. Señor, muchas gracias por pasar. Daniela, muchas gracias. Listo, pues. Muchas gracias a ustedes por conectarse a esta entrevista. Vamos a estar pasando con los candidatos, como les dije al principio, que tienen un mecanismo de selección ya acordado, el Pacto Histórico, el Centro Democrático y hasta ahora los mandatarios regionales. Cuando los otros se empiecen a organizar, también empezaremos a pasar por ahí. Suscríbanse a este canal, activen la campanita. Nos vemos esta semana con más contenido. Chao. Muchas gracias. Vienen las elecciones de 2026 y el panorama político todavía no está claro. En el canal de YouTube de La Silla Vacía le explicamos a profundidad y sin sesgos las movidas de poder que serán claves para tomar decisiones el próximo año. Suscríbase a nuestro canal, active la campanita y haga parte de una comunidad que apoya el periodismo independiente.